Bienvenidos a otro episodio en esta serie de entrevistas a expertos en ciberseguridad. Y bueno, hoy tenemos a alguien bastante especial y con un perfil muy bueno. Es Lenin, que es ingeniero de ciberseguridad o de seguridad en Google. Creo que muchas personas ya lo ubican, ha dado bastantes conferencias y ha compartido mucho de su conocimiento en ciberseguridad. Creo que la mayoría de pláticas que yo he visto han sido relacionadas a la nube. Seguramente habrán otras áreas que has explorado. Y bueno, te decía detrás como de cámaras que normalmente veo tus entrevistas técnicas, pero también me interesaba conocer como tu parte de tu background y tu formación y cómo fue que llegaste hasta donde estás. Entonces, antes que nada, gracias por aceptar la entrevista y te agradezco el tiempo que te tomas. Seguramente estás bastante ocupado. Y bueno, no sé si para comenzar quisieras compartirnos un poco de tu formación, cómo fue que iniciaste en el área de TI, cómo fue que iniciaste en el área de ciberseguridad. No sé, hay mucha gente que es muy buena y que desde niños ya estaban con computadoras y haciendo ya scripts. No sé cuál fue tu caso. No sé si querías compartirnos un poco de esta información. Sí, adelante. Pues estoy muy contento, ¿no? de estar en este espacio. Como ya lo decíamos detrás de cámaras, es una gran labor lo que estás haciendo, ¿no? Y rápidamente, mi nombre es Lenin Alevsky, yo soy originario de México, de Michoacán. Actualmente estoy trabajando como ingeniero de seguridad para Google en California, en el área de Mountain View. Pero trabajando en seguridad llevo poco más de 5 años y en IT en general, en tecnologías, ya más de 10. La forma en que yo inicié en esto fue, como bien digo, hace ya más de 10 años. Mi background original es en desarrollo de software. Entonces, por allá por 2008, 2009, yo estaba muy metido en lo que era el desarrollo de las páginas web. Hacía mucho freelance de desarrollo web, de páginas web. La gente se acordará de, por ejemplo, manejadores de contenido como WordPress, Joomla. Eso era lo que se usaba más en aquella época. Entonces me empecé a meter mucho en eso por un aspecto de... Estaba estudiando la carrera, necesitaba dinero para pagarla, necesitaba ayudar con los pagos. Y esta historia ya la he contado antes, pero no aquí. Entonces yo estaba estudiando el segundo semestre de la carrera de sistemas. Estaba aprendiendo todo lo que tenía que ver con seguridad. Estaba en foros de hacking. Para no hacer el cuento largo, por ahí me metí un poco en problemas con la universidad y me descansaron, ¿no? Un semestre, ¿no? Es decir, me corrieron un semestre, ¿no? de la universidad, ¿no? Entonces, ahí fue un punto de inflexión, un punto muy importante para mí, porque fue donde comenzó, digamos, toda mi carrera. Yo tenía demasiado tiempo libre. En esa época eran los inicios de las redes sociales, de Twitter, de Facebook. Recuerdo que alguien estaba preguntando en Twitter si conocían desarrolladores web, porque tenía un pequeño proyecto freelance. Yo sabía HTML, yo sabía un poco de JavaScript, CSS. La verdad le movía muy poco a lo que era el backend en PHP. Pero tenía tiempo libre, tenía que utilizarlo, quería aprender. Entonces pues yo le dije a esa persona, yo estoy interesado en ese proyecto, ¿no? Y recuerdo sus palabras muy claramente. Dijo, me la voy a rifar contigo, ¿no? O sea, me dio la oportunidad. Entonces comencé a trabajar de forma remota. Antes de que el término trabajo remoto se hiciera tan popular como ahora, comencé a trabajar remotamente para una empresa de la Ciudad de México. Y estuve con ellos básicamente pues toda la carrera, ¿no? En donde hacía cuestiones de desarrollo web, de creación de plugins, de WordPress, de Joomla. Entonces todo ese background en desarrollo de software me formó y me sirvió para más adelante, ¿no? A la par, yo conocí a gente de la escena de ciberseguridad, de hacking de México, particularmente de un foro que se llama Underground MX, que ya me parece que ya no existe o está en Telegram. Pero bueno, yo conocí gente de ahí en eventos como Campus Party.
en la Ciudad de México y en Guadalajara. Los conocí en persona, nos llevamos muy bien. Empecé a trabajar con ellos para temas igual de desarrollo web, ¿no? De freelance web, porque ellos hacían seguridad. Ese es su negocio. Pero los clientes se acercaban a ellos para el desarrollo de páginas web. Ellos no tenían el tiempo, ¿no? Para hacerlo, entonces me pasaban esos trabajos a mí, ¿no? Entonces ahí empecé a aprender más de desarrollo web, tocar un poco más la parte de seguridad. Terminé la carrera y ya salí con un par de años de experiencia, ¿no? de desarrollo, y a partir de ahí mi primer trabajo fue en Oracle en Guadalajara, ¿no? Como desarrollador de software. Rápidamente empecé a aprender más, toda la parte ya en un entorno profesional, empresarial, pero mucha gente, no me dejará mentir, muchas veces las grandes compañías pueden llegar a ser burocráticas, entonces lo que yo quería aprender era aprender más en ese tiempo, ¿no? Entonces estuve moviéndome entre startups, trabajé para una startup de California, desde Guadalajara, trabajé para otra startup de seguridad en Guadalajara, y eventualmente, estoy ahí resumiendo todo en un periodo de 10 años, ahorita en 2 minutos, eventualmente gente con la que trabajé en la primera startup me trajo aquí a Silicon Valley, ¿no? Porque eso era uno de mis sueños desde que yo era pequeño. Yo vi una película hace muchos años que se llamaba Piratas de Silicon Valley. Entonces esa película es muy icónica porque te muestra cómo es la historia del Internet, ¿no? De cómo Microsoft y Apple e IBM se crearon y todos los dramas que hubo entre ellas. Entonces yo la vi, yo dije, yo tengo que ser un pirata de Silicon Valley, ¿no? Entonces a partir de ahí empecé a enfocar todo mi esfuerzo, ¿no? Mi energía en eso. Eventualmente se me dio la oportunidad, llegué a California para trabajar en una startup de un proyecto open source, y ahí estuve aproximadamente 4 años y medio. Haciendo, pues ahora sí que de todo un poco, ¿no? En la startup tienes que usar muchos sombreros, hacía backend, hacía front, hacía códigos de full stack, hacía sistemas distribuidos, seguridad, hacía mucho customer support. Al final del día todos en la startup éramos customer support. Y a la par de eso, otro de mis objetivos, todavía es un objetivo, es trabajar en Project Zero, que es un equipo de research de Google. Cada año, a partir que yo había llegado aquí, y desde antes, cada año yo estaba aplicando a Google, ¿no? Una vez al año. Entonces me tomó 7 intentos, 7 años de estar aplicando, hasta que finalmente se me dio la oportunidad, pasé todas las entrevistas, les gustó mi perfil, me asignaron un equipo, y ya voy a cumplir aproximadamente 2 años de estar aquí con la compañía, con Google, trabajando para uno de los equipos de ciberseguridad enfocados en threat analysis, threat hunting de cloud, de GCP, y estoy muy contento. Entonces ese fue más o menos mi trayectoria. Qué interesante, mencionas muchas cosas. Creo que algo que antes de que se me olvide es, normalmente la gente cree que todo es sencillo y que salir al extranjero, ir a empresas grandes, cosas de ese estilo, se hace como, o sea, que ya necesitas tener un buen perfil y después aplicar. Como mencionas, hiciste varios intentos a Google. Creo que eso es importante mencionar, que a veces las cosas no son tan sencillas, pero si realmente quieres algo, vas a intentar hasta que lo logres. Por ejemplo, en mi caso también hay mucha gente que a veces me dice, oye, y he aplicado a intercambios para irme a trabajar en laboratorios y no he podido. Es algo bastante similar. Realmente yo apliqué, yo creo que mandé más de 100 requests a diferentes laboratorios. Entonces no es algo que se hace tan sencillo. Y bueno, creo que lo que mencionas es muestra de este tipo de cosas. Y bueno, mencionabas un poco que estabas en la parte de desarrollo previo a saltar a ciberseguridad. ¿Cómo fue ese cambio? Inicialmente te enfocaste a lo mejor mucho en aprender, en tocarle a muchas cosas, en quizá formarte para irte a Silicon Valley, cosas de este estilo. ¿Cómo fue el primer contacto con ciberseguridad? ¿Te gustó? ¿Por qué decidiste ciberseguridad? A lo mejor también creo que muchas oportunidades o más oportunidades en el área de desarrollo en Google que en ciberseguridad.
creo que la mayoría de veces que Google contrata es gente que hace desarrollo. ¿Por qué decidiste moverte a ciberseguridad y cómo fue este cambio? Ujú. Sí, fíjate, esa es una pregunta muy interesante porque he estado pensando bastante en eso y creo que llegué a la conclusión de que eh, es muy diferente ser como un hobbyist o practicar la seguridad, el hacking y la seguridad informática como hobby, a ya dedicarte en un rol de ciberseguridad para una compañía. ¿Por qué pienso esto? Yo desde que tengo memoria, desde que iba en secundaria, siempre me llamó la atención el hacking, más que nada, ¿no? No tanto la ciberseguridad, sino el hacking, la cultura hacker. Vi demasiadas veces la película de Matrix, todas las películas de hackers. Entonces, siempre me llamó mucho la atención la cultura hacker como tal, la filosofía. Ese poder, por ejemplo, tomar un software, un videojuego, desensamblarlo, ver cómo está hecho, tratar de modificar parámetros, la parte de los troyanos, los virus, todas las cuestiones de ese estilo también fueron de mis primeros cosas que aprendí cuando estaba en secundaria, preparatoria. Ya después hacía, como comenté, mucho desarrollo web, y ahí un poquito lo conectaba con la parte de seguridad, ¿no? De web security, ¿no? Porque van de la mano, ¿no? Pero nunca me dediqué de lleno a lo que fue la seguridad, ¿no? Por cuestiones de la vida, siempre los trabajos que se me asignaban eran de desarrollo. Entonces la seguridad siempre la tuve como un hobby, ¿no? Como algo que hacía en mis ratos libres, no tenía expectativas realmente, no tenía que estar compitiendo con los demás en ese sentido. Eventualmente ya cuando estuve trabajando, por ejemplo, para OneLogin, que es una identity provider, que ahí todavía era ingeniero de software, pero al final del día la compañía es una compañía de seguridad, entonces ya requerían que tuvieras conocimientos de ciberseguridad, ¿no? Y ya utilizaba, digamos, un tipo de conceptos más acorde, cosas más que nada como de riesgo, ¿no? Que ese es el tipo de seguridad que se usa en las enterprise. Entonces a mí todavía me gustaba, todavía no estaba listo para dar ese salto, ¿no? Todavía me gustaba mucho desarrollar, crear cosas, construir un producto, y la seguridad era algo tangencial, ¿no? Algo que yo hacía a la par, pero no era mi objetivo principal, ¿no? Después de eso, en el trabajo que estuve después, la startup, Mina.io, ahí ya tenía un rol más como de líder, ¿no? De desarrollo, donde tenía que ver varias cuestiones, y una de esas cuestiones era la seguridad. Entonces ya tenía que hacer un poco de seguridad, más que nada cosas como application security, pero ya como parte del trabajo, ¿no? Ya habían métricas, ya había expectativas, ya había alguien que me estaba pidiendo cuentas, ¿no? De, oye, ¿por qué esto no se ha jardinizado, no? Oye, estas integraciones ya están listas, ya es seguro, todo eso, ¿no? Entonces, me gustó porque ya eran, digamos, ya había un impacto como tal, ya no practicaba la seguridad solamente como hobby, sino ya había un impacto, ya había alguien que me lo estaba pidiendo. Y a la par, pues estuve entrevistando en Google, ¿no? Como tal, donde ya finalmente di el paso. Ya hace 5 años que no programo de forma profesional. Digamos, se invirtieron los roles. Antes programaba de forma profesional y hacía seguridad como un hobbyist o un hobbyista. Y ahora hago seguridad de forma profesional y programo como hobby en mis ratos libres, ¿no? Entonces, cada cosa tiene sus pros en contra. Al inicio dije que es muy diferente de la seguridad empresarial. Al final del día todo lo tienes que justificar con un cierto impacto, no nada más decir que algo es vulnerable porque hay una vulnerabilidad, porque, o sea, puedes tener un servidor que tiene un SQL injection o remote code execution o algún CVE conocido, pero si ese servidor no tiene nada de valor, al negocio no le interesa, ¿no? Entonces,
cambiar ese mindset que yo tenía como de hacker, de espíritu libre, de todo es vulnerable, cambiarlo a este mindset empresarial que tiene una justificación racional, fue también un poco de trabajo para mí, ¿no? Porque no puedes simplemente correr un escáner y decir, encontré todas estas vulnerabilidades sin decir cuál es el impacto detrás, ¿no? Entonces, eso es algo de lo que aprendí. Y a través de estos años y de las empresas en las que has estado laborando, ¿cómo ha sido de diferente trabajar localmente en México? No sé si todo el tiempo estuviste en Guadalajara, pero ¿cómo ha sido trabajar localmente en México contra ir al extranjero? Especialmente cuando llegaste a Silicon Valley. ¿Cómo ha sido este cambio de cultura en cuanto al ambiente laboral, al estar con gente que es demasiado inteligente, a lo mejor no puntualmente inteligente, pero que tienen muchas ideas, que tienen mucha motivación, que les apasiona estarle picando y que a lo mejor no tienen como tal un horario de 9 a 6, sino que es según hoy voy a trabajar, hoy quiero probar tal cosa, ya son las 12 y no he terminado, pero quiero ver en qué va a salir. ¿Cómo ha sido? Creo que ese tipo de ambientes no son tan comunes en México. Seguramente en empresas grandes los hay, pero creo que normalmente nuestra cultura, o digo, en ciertas compañías es el 9 a 7, el voy a entregarle a mi jefe, el hoy tengo que trabajar, cosas de este estilo. ¿Cómo ha sido en tu experiencia este tipo de culturas? ¿Cuáles han sido tus choques más grandes? Sí, tuve que pasar por un proceso de adaptarme por varias razones, la parte profesional, la parte personal, ¿no? En México está toda mi familia, entonces yo mencioné que yo soy de Michoacán, Guadalajara está a un viaje de 3 horas, entonces podía ir a verlos cada fin de semana, ¿no? Tenía amigos en Guadalajara, sí, hasta incluso por cuestiones del lenguaje, ¿no? A pesar de que las startups donde trabajé, la comunicación con los ingenieros, por ejemplo, de Estados Unidos o de la India o de los que estaban distribuidos, todo era en inglés. En la oficina se hablaba español, ¿no? Entonces salías a comer con tus compañeros de la oficina, se hablaba español, todo. No era un cambio tan radical, ¿no? Como cuando sales de tu país, llegas ti mismo sin conocer a nadie, tienes que hacer nuevos amigos, conocer a los vecinos, ver cómo está el show, ¿no? Todo eso. Entonces, ya tengo aquí en Silicon Valley, en Estados Unidos, por poco más de 5 años. Y yo diría que uno de los retos más interesantes, no diría como malos o así, sino es interesante, no es bueno ni malo, solo es diferente, fue adaptarte al ritmo que hay aquí. Como bien dices, quizás aquí en Silicon Valley, California, es de las regiones más competitivas del mundo. Todo mundo está pensando en una idea de negocio, en una startup. Puedes ir caminando, por ejemplo, por el centro y en cafés ves a la gente y todo el mundo está haciendo como elevator pitch, todo el mundo quiere vender algo, todo el mundo quiere contratar a alguien, ¿no? Entonces, ese mindset a mí me gusta bastante, pero también si uno no se pone, si no te pones como al tiro abusado, te puede hacer burnout muy rápido, ¿no? Porque no te permite relajarte, no te permite desconectarte. Antes de iniciar esta llamada estamos hablando de qué vamos a hacer en vacaciones, en la Navidad. Entonces yo ahorita ya aprendí a través de los años de generalmente tomarme 1 o 2 semanas completamente desconectado, no leer correo del trabajo, no tocar una computadora para recargarme, ¿no? Para también pasar tiempo con mi familia, para desestresarme, ¿no? Desconectarme. Entonces, yo diría que esa es una de las cosas más importantes, saber tus límites, saber qué tanto trabajar, porque hay ideas bastante padres y cuando haces algo, más que nada algo que te apasiona, las horas pasan volando, ¿no? Los días, entonces no quieres ni ir a comer, ¿no? Ni salir porque estás trabajando, estás haciendo tu idea, pero al final del día todo le pasa una factura al cuerpo, ¿no? Entonces hay que detenernos un poco, hay que desestresarnos, hay que disfrutar, y eso es algo con lo que estoy
un cambio, algo que tuve que adaptarme, ¿no? Más que nada. Y en cuanto a lo que mencionas de adaptarte personalmente, ¿cómo fue para ti el estar lejos de tu familia, el a lo mejor no poderte comunicar tanto, el a lo mejor perderte como fechas importantes, el a lo mejor a veces sí quieres ir pero no puedes porque tienes cosas que hacer, y a lo mejor cuando vas no es como en un buen momento, ¿no? O sea, normalmente creo que la gente va a ver a su familia, yo que sé, en Navidad, en fechas importantes. Digo, supongo habrán casos en donde no has podido hacerlo, y de otra manera es eso, verlo tú lejos, verlo de fuera, ¿no? Y otra Sí. es tu nueva vida en donde estás. Como mencionabas, conocer nueva gente, no sabes a dónde llegas, quién va a ser tu equipo, ni siquiera cuánto vas a pagar, cuál es el tipo de moneda, no sabes nada. En tu experiencia, ¿cómo fue todo este cambio? Digo, yo creo que yo también lo pasé. Y como dices, a veces es el idioma, la cultura, no sé qué tan diferente sea la cultura en Silicon Valley contra México, pero por ejemplo, el cómo hablan las personas, cómo te disculpas, por qué cosas te disculpas, cómo le hablas. Bueno, a lo mejor en el inglés no hay tanta jerarquía, pero habrán culturas donde hay mucha jerarquía. ¿Cómo ha sido para ti esta adaptación tanto personal en el lugar al que llegaste, tanto como el ver tu vida anterior en México? Sí, mencionaste varias cosas interesantes y podríamos estar hablando por horas, pero por ejemplo, hablando primero lo de la familia, ¿no? Sí, definitivamente es más complicado estando en países diferentes. Hay que planear más. No sé si esto es algo ya de ser adulto, la etapa en la vida en la que estoy, o es así de vivir en países separados, pero últimamente siento que no solo con familia, sino también con amigos, casi para todo hay que cuadrar agendas, ¿no? Porque cuando yo tomo vacaciones, eso no significa que todos los demás están de vacaciones, ¿no? Entonces me pasó hace poco, ¿no? Que yo fui de trabajo a Seattle, me mandaron por trabajo una semana, y tengo familiares que viven en una ciudad muy cerca de Seattle, entonces dije, pues es un vuelo de 1 hora de Seattle ahí, voy y los visito, ¿no? Y sí, me recibieron y todo, pero ellos tenían que trabajar en la mañana, ¿no? Entonces, pues ahí estaba yo esperando a que ellos se desocupen para después de eso ir a cenar, ¿no? Y no es queja ni nada, pero más bien como que ya de adulto te das cuenta, ¿no? Que todo el mundo está muy ocupado y todo el mundo tiene responsabilidades, ¿no? Entonces, hay que planear, se requiere muchísima planeación, ¿no? Ya no es como cuando uno era niño, que todos estamos de vacaciones al mismo tiempo y todo era felicidad, ¿no? La otra cosa era en cuanto a el contraste, ¿no? De la vida en México, en Guadalajara, con la de aquí. Sí, hay varias cosas muy sutiles, pequeños cambios que tuve que aprender desde, como mencionaba, desde cuánto cobrar, ¿no? O sea, cuando te hacen la oferta, cuando vas a negociar, cómo negociar, cómo cobrar, los sueldos. Ya una vez dentro de la empresa, en México, estamos como que muy acostumbrados a cuando te vas a ir de vacaciones, dejas a alguien, le delegas todo lo que tú tienes, ¿no? Y muchas veces te quieres ir de vacaciones porque le vas a dejar el trabajo, ¿no? Acá es muy flexible, ¿no? Tú solamente, si tienes días acumulados, los tomas cuando tú quieras, ¿no? Y no hay ningún problema, ¿no? El trabajo se pausa y cuando regreses lo retomas, ¿no? Entonces, cosas de ese estilo, como que en México yo decía, es que así va a ser en todos lados, ¿no? Es como tengo que cuadrar mi agenda para irme de vacaciones con alguien más, para que él me supla, ¿no? Y acá no. Entonces, la comida también, no es ningún secreto, que la comida de Estados Unidos quizás, eso sí, tienen muchísima, porque hay tanta multiculturalidad, hay comida de todos los países, ¿no? Y continentes, asiática, europea, de Medio Oriente, muy buenísima, pero hay veces que tú quieres unas frijoles y arroz, ¿no? De tu pueblo, ¿no? Entonces es muy difícil encontrar algo así, ¿no? Entonces,
son esos pequeños, muy sutiles cambios que tal vez uno extraña o añora, lo que hay muchas veces, ¿no? Es lo que extraña uno más, ¿no? Y en lo que quizás nunca me voy a acostumbrar, ¿no? Pero aquí estamos. Y ahora que ya llevas bastantes años, digo, 5 años creo que ya es bastante, ¿cómo es el ir, por ejemplo, a México? Por ejemplo, aquí he conocido mucha gente que, por ejemplo, conocí un chico que estudió el doctorado aquí, más o menos 4 años, estuvo trabajando un año, decidió volver, él es de Perú, decidió volver a Perú y me contaba que, bueno, él regresó a Perú, estuvo un año y se volvió a regresar a Japón. Y yo le decía que por qué había regresado, nada más fue y vino en un solo año, ¿no? Y me dijo, inicialmente mis planes eran volver pues a mi país, ¿no? Y estar con mi familia y esas cosas. Y una vez que volvió, vio que todo era diferente. Dice, es que la vida cambia y como bien dices, todos tienen cosas que hacer, sus prioridades cambian, ahora tus amigos ya tienen familia, ya no es tan fácil cuadrar, tienen otro tipo de proyectos, tienen incluso otras amistades con las que ahora ya son más cercanos, con las que antes tú eras bastante cercano, ¿no? Y me decía, entonces ya sentía que yo era como un extranjero en mi propio país, porque era como volver a conocer todos, conocer mi nuevo ambiente, cosas de ese estilo. En tu caso, no sé si has vuelto por mucho tiempo a México o si has planeado volver a México. ¿Has visto este tipo de problemas? ¿Has notado cosas de ese estilo? Sí, afortunadamente, y más este año, yo trato de ir a México por lo menos una vez al año, ¿no? Generalmente para Navidad, Año Nuevo. Este año ha sido la excepción, he ido como 6 veces por distintas cuestiones, por trabajo, por viajes que han salido, cuestiones, situaciones que tengo que hacerme cargo. Pero sí estoy de acuerdo lo que mencionas y eso, no sé si hay una palabra para eso, pero estaba leyendo hace muchos años de ese síndrome del expat, ¿no? Que le llaman, en donde mucha gente que sale de su país, que trabaja en el extranjero, en otra cultura, otro lenguaje, llegas y no te sientes, obviamente no eres de ahí, ¿no? No te sientes completamente inmerso en la cultura, en los valores. Y cuando regresas a tu ciudad de origen, a tu ciudad natal, a tu país, te das cuenta que todo siguió, ¿no? La vida no se detiene, ¿no? Todo el mundo sigue ahí, todo el mundo hace su vida, sus relaciones. Entonces, como que ya no te encuentras ni de aquí ni allá, ¿no? Entonces, es un sentimiento bastante peculiar que sí me ha pasado. Y yo me acuerdo que yo le comentaba mucho, le decía a un amigo, más que nada cuando, por ejemplo, la gente celebra el 4 de julio aquí, ¿no? Es su día de la independencia, ¿no? Entonces, ellos están muy contentos, están muy orgullosos y yo como extranjero, inmigrante, pues no lo siento así, ¿no? Entonces, es como ves el sentimiento, pero tú no lo sientes, ¿no? Entonces, ahora cuando vas a México, como no has estado ahí por un tiempo, también esos sentimientos como que se van atenuando. Entonces ahí surge ese síndrome del que hablo, ¿no? En donde ya pues no te sientes como que de un lado ni de otro, ¿no? Hay formas de sobrellevarlo, de leer sobre eso, pero a lo que voy es, creo que es un sentimiento muy común entre personas que trabajan, ¿no? No sé cuál ha sido tu opinión también trabajando en Japón y una vez regresando, pero por lo menos para mí, no diría que se vuelve más y más difícil con los años, sino como que ya al inicio era difícil, pero ya aprendí como que a sobrellevarlo y aceptarlo, ¿no? Y a no sentirme mal por ese hecho, ¿no? Y bueno, cambiando un poquito de tema, a lo mejor no tan diferente, pero ¿cómo es ahora el nuevo entorno en donde estás, en específico en Silicon Valley? Dado que, como decías, es muy multicultural, hay gente de muchos países, así que probablemente en algún momento no se siente como tal Estados Unidos, porque es un lugar lleno de mucha gente de muchos lugares, por lo que hay, me imagino, muchas culturas mezcladas, costumbres, comida, e incluso gente que tiene que rezar a ciertas horas.
¿Cómo ha sido para ti este nuevo ambiente, en específico en Silicon Valley? Sí, ya hablaba un poco acerca del ambiente súper competitivo que hay aquí, pero hablando específicamente, por ejemplo, de Google, la compañía donde estoy ahora, sí hay, digamos, es muy diferente cómo la compañía hace sus cosas, o por lo menos mi experiencia dentro de la compañía con otras empresas donde he estado, ¿no? Por ejemplo, Google diseña sus campus, sus edificios, como si fueran universidades. Entonces tú realmente no sientes que estás yendo a un cubículo, ¿no? A una oficina, a un edificio. Tú sientes como que estás en la universidad, ¿no? Para la gente que vivió esa experiencia, donde son esos espacios y vas caminando entre edificios y hay cafeterías y hay todo eso, como que ellos quieren mantener ese sentimiento, ¿no? Ese feeling. También hay muchísimos, como bien mencionas, gente de todas las nacionalidades. Tengo amigos mexicanos trabajando ahí, pero también tengo amigos de todos los demás países. Y es muy padre a la hora de la comida sentarte a platicar con ellos, ¿no? Y escuchar sus perspectivas, escuchar sobre sus familias, sus planes, todo eso, ¿no? En la cuestión de la comida, pues también, ¿no? Hay muchas cafeterías y cada una de esas cafeterías tiene como que un estilo diferente, entonces por esa parte no te tienes que preocupar, hay mucha variedad. ¿Qué más? Hay muchos apoyos también para el crecimiento personal, el crecimiento profesional. Si tú, por ejemplo, necesitas tomar un curso o el OSCP, ¿no? O alguna otra certificación, puedes empezar a prepararte y la compañía te va a apoyar en eso, ¿no? Y no solamente cosas que sean de tu área, ¿no? Tú puedes tomar un curso que sea de algo completamente diferente y eso puede ser que entre dentro de un budget de crecimiento personal, ¿no? Entonces, en comparación, este tipo de empresas que tienen muchísimos recursos, por eso son atractivas, ¿no? Son tan atractivas, pero en mi caso, más que nada también la gente que está ahí, ¿no? Como bien mencionas, hay gente súper inteligente, que ha trabajado en cosas que ni yo me imagino, pero me ha tocado, por ejemplo, tengo compañeros de trabajo que son súper humildes, súper humble, súper así, ¿no? Y trabajaron en NASA, ¿no? Trabajaron en agencias de inteligencia, ¿no? Entonces tú los ves y ni te imaginas que ese de ahí trabajó pues sí, en una agencia de inteligencia, ¿no? Entonces dices, wow, muchas veces eso puede ocasionar lo que llamamos el síndrome del impostor, donde tú piensas, o al menos yo pienso así como tal vez soy el menos calificado, ¿no? O soy el menos inteligente de aquí, ¿no? Pero la verdad es que no, ¿no? Si tú estás en una compañía como esa o cualquier otra que tienen ese proceso de entrevista tan, digamos, que hacen tanto escrutinio, tan complejo, pues mereces estar ahí, ¿no? Y es lo que te dicen, ¿no? Entonces, es parte de la experiencia de Silicon Valley que yo estaba buscando y como decía al inicio, estoy muy contento de estar aquí aprendiendo y conociendo a más personas. Y bueno, en cuanto a la parte técnica, ¿cómo te sientes? Hablamos un poco de la parte cultural, de cómo es hablar, compartir ideas, escuchar a compañeros, gente que es muy... Es que ni siquiera sé si usar la palabra inteligente porque a veces simplemente es que son bastante buenos en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo, como dices, también aquí en donde trabajo hay gente que no se habla 6, 7 idiomas y además estudió en Harvard, en MIT, en cosas de ese estilo y han tenido empresas en el pasado y las vendieron y así han tenido una formación que dices, oh, ¿y por qué estás aquí al lado mío? Venimos de mundos bien diferentes, ¿no? Y bueno, ya como platicando con ellos técnicamente, a veces te das cuenta que al menos, bueno, en mi caso, mi formación creo que no fue tan diferente a la que ellos tuvieron. Vimos cosas muy similares, conocemos más o menos el mismo nivel de, yo que sé, matemáticas, programación,
y no sé si es también por las cosas que hemos hecho como fuera de academia, a lo mejor un poco más de profesionales, que alcanzas un nivel un poco similar al de ellos. O sea, al final, cuando hablas con ellos te entiendes. Y no Ujú. es como que dices, no tengo ni idea de qué me estás hablando. Yo tenía miedo cuando llegué a Japón por primera vez a estudiar. Tenía miedo de eso porque decía es el primer mundo y seguramente hay tecnologías que en México no tenemos y no hemos escuchado. Pero al final ya una vez que te mueves y ves que estás como un poco al nivel al menos conversacional de entender de qué se habla, ¿cómo ha sido tu experiencia en ese aspecto? Como es, a veces sientes que no tienes el nivel de ellos, pero ya cuando estás trabajando te das cuenta que has hecho muchas cosas, incluso has publicado CVEs y has hecho cosas de alto impacto. Eh, Como persona, ¿cómo te sientes en ese aspecto? ¿Qué cosas has notado diferentes y que te has dado cuenta de que no son así? Sí, como bien dices, o sea, ves, hablas con las personas y sin conocerlos, ves Mm, sus CV, sus currículums y dices, wow, ¿no? O sea, esta mm, persona, no sé, ganó un premio de matemáticas, ¿no? O es mm, campeón mundial de ajedrez o así, ¿no? Pero platicas con ellos, te entiendes y te das cuenta, o sea, que no son muy diferentes, ¿no? No son extraterrestres, no son muy inteligentes, pero no son así súper genios, súper dotados, ¿no? Y son muy buena onda, ¿no? Entonces, como bien dices, yo tengo hecho en el pasado, hice Security Research, que culminó con publicaciones de CVs. mm, Entonces, eso más que nada también lo hice yo por incluso algunas certificaciones que yo tomé en el pasado de seguridad cuando no estaba haciendo seguridad de forma profesional. Las tomé como respuesta de lidiar con ese síndrome del impostor, ¿no? mm, Porque yo estaba aquí en Silicon Valley ya trabajando, pero por este ambiente tan competitivo, pues no estaba como satisfecho, ¿no? Entonces yo mm, decía, pues soy seguridad, pero no hay nada como que me avale como experto, ¿no? mm, Voy a tomar certificaciones sin que me las pidieran, ¿no? Entonces mm, las hice más como por aplacar esa parte como mm, del ego humano que todos tenemos, mm, para probarme a mí mismo, ¿no? Que sí sabía de seguridad, sí sabía de computadoras y mm, luego me puse a aprender o hacer security research y me gustó el proceso, culminó en esas publicaciones que después se convirtieron en charlas, en mm, conferencias y creo que esa es una experiencia muy similar a la de la gente de ahí, ¿no? Con la que trabaja, todo el mundo tiene sus propios, pues, miedos, demonios, lo que sea. mm, Todo el mundo quiere ser aceptado, todo el mundo quiere ser apoyado. Entonces, al final del día, cuando te das cuenta de eso y hablas con la otra persona y te das cuenta que no somos muy diferentes, ¿no? Los dos queremos lo mismo, los dos sentimos lo mismo, pues ahí ya es cuando yo pienso, ¿no? Que ya se encuentra como una armonía, ¿no? mm, Y ya no eres víctima del síndrome del impostor, ¿no? mm. Pues fue más o menos eso. Y cuando haces el cambio, bueno, no el cambio, cuando haces security research, ¿cuál es tu mentalidad? Bueno, creo que aquí hay dos temas. El primero es cómo funciona en empresas muy grandes como Google. Tienes que hacer algo de alto impacto. Tú decides más o menos en dónde contribuyes. A lo mejor sí es de alto impacto, pero es local para la empresa. A lo mejor, como dices, hay cosas de alto impacto que lo puedes compartir, como los CVEs, Uh, certificaciones. La gente ve que estás haciendo algo y que estás muy activo. Esa es la primera parte, cómo es dentro de una empresa grande. Y creo que la segunda es cuando haces security research, eh, digo, esa viene de la primera, pero he escuchado gente o he leído también que ha estado en empresas muy grandes como Google y dice, no, yo cuando llegué estaba totalmente perdido, no sabía por dónde ir, no sabía qué investigar, no sabía nada, ¿no? No sabía hacia dónde iba. En específico en Security Research, que es un poco ese mindset, ¿no? De -huh. explorar, de identificar gaps, de decir, aquí nadie ha hecho nada, o encontré esto, pero nadie ha hablado sobre este tema,
Pero digo, normalmente no es como que llegas un día, lees y encuentras el gap. Normalmente tienes como que tener esa capacidad de abstracción. Y digo, a veces tienes un mentor dentro de la empresa que va vinculado a, no sé si Google tiene como ese mindset de hacer cosas de alto impacto, te pone un mentor o una guía que más o menos te dice cómo explorar, cómo identificar gaps, tienes llamadas para hacer feedback, cosas de ese estilo. ¿Cómo ha sido tu experiencia en esa área? Sí, por ejemplo, el research que he hecho público, más que nada fue una actividad, para mí fue una actividad sin como un fin último, ¿no? Era una actividad para disfrutar por el simple hecho de hacer la actividad, ¿no? Por ejemplo, agarrar un proyecto open source que yo utilizaba y ver si podía encontrar vulnerabilidades, ¿no? Pero el fin último era aprender, ¿no? Disfrutar el proceso. Si tardaba un mes, un año haciendo el research y no encontraba nada, yo iba a estar satisfecho con eso, ¿no? Entonces, pues sí, he encontrado cosas, las he publicado. Ese es el tipo de research como que más disfruto, que es la seguridad como hobby, no tanto la seguridad como trabajo, porque como bien dices, ya la seguridad como trabajo, y es el mismo caso para el desarrollo de software, ¿no? La seguridad como trabajo tiene que tener una justificación, ¿no? Y esa justificación muchas veces tiene que ser en términos de algo que ayude al negocio, ¿no? Algo que habilite el negocio, ¿no? Porque no te van a dejar hacer research de un producto que a nadie le importa, ¿no? O que no, pues sí, que no hay alguien sponsoreando, ¿no? De la misma forma que si eres desarrollador de software en una empresa y te pones a programar algo que nadie pidió, pues te van a regañar, ¿no? Pero en la parte de Google, como researcher, como bien dices, te asignan proyectos, trabajas con ellos, muchos de los equipos son multiculturales, distribuidos, tienes que conectarte a llamadas, es un ambiente remoto, muchas veces en distintas zonas horarias, y al final hay un objetivo muy claro, ¿no? O sea, ¿cuál es el objetivo del research? ¿Cómo va a habilitar el negocio? ¿A qué equipos va a beneficiar o impactar? Todo eso, ¿no? Mi área de expertise es seguridad en la nube, cloud security, entonces todos mis research son en esa área, ¿no? Pero si, por ejemplo, tú como empleado quisieras aprender alguna otra área, digamos, a mí me está llamando la atención bastante el hardware hacking o las vulnerabilidades de memory corruption, que no son como tal algo que yo domine o que soy experto o es de mi área, pero me llama la atención. Google y otras empresas ofrecen ciertos beneficios, como por ejemplo hay una cosa que le llamamos aquí que se llama los proyectos del 20%. Los proyectos de 20% significa que un día a la semana tú puedes destinar a hacer un proyecto completamente diferente de lo que tú haces en tu día a día, ¿no? Y ese proyecto no necesariamente tiene que estar alineado con tu equipo o con tu organización. Puedes estar alineado con otro equipo, con otro jefe, otro manager, y tú tienes esas llamadas con ellos. Incluso si es algo que tú no dominas, te pueden asignar un mentor, ¿no? Que te pueda dar un poco de coaching, pero la idea es que tú desarrolles nuevas habilidades, ¿no? Y que te salgas de tu zona de confort y puedas explorar otras áreas, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me gusta bastante porque no significa que tú entras a una empresa y ya te vas a quedar haciendo lo mismo toda la vida, ¿no? Sino si el día de mañana tú, como bien dices, te das cuenta que hay cierta área de la seguridad que no está tan investigada, no hay tantos research, tantas vulnerabilidades ahí, tú podrías tratar de ser pionero en esa área, ¿no? Y es algo que a mí como empleado de Google, pues me agrada bastante, me llama la atención. Wow, qué interesante. Y bueno, esa parte de mentoría, ¿cómo ha sido hasta ahora para ti en la empresa? ¿Te han asignado gente, tus mismos amigos, los has buscado? ¿Cómo ha sido para ti? Sí, hay programas internos de mentores donde incluso puede que sea un requerimiento, ¿no? Para subir a los niveles más altos, en donde si eres un ingeniero senior,
tienes como requerimiento ser mentor de otros ingenieros, ¿no? Ayudarlos a crecer. Entonces, yo he tomado a lo largo de estos 2 años, me he enrolado en un par de programas internos de mentoría, en donde me asignan un mentor de cierto tema y tengo check-ins con él cada semana o cada 2 semanas para ver en qué estamos trabajando, dónde vamos, si me trabé con algo, ¿no? Por esa parte. Por otra parte, como ingeniero senior, también yo me puedo dar de alta internamente en la plataforma y puedo poner cuáles son mis áreas de expertise. Y cuando alguien quiere, por ejemplo, aprender más de cloud security o de vulnerabilidades web o de vulnerabilidades de contenedores, nos hacen como match, ¿no? Nos hacen pair. Y esos son como algunos beneficios, ¿no? Ahorita, ahora hablando no tanto ya de la empresa, en Silicon Valley algo que también es muy diferente, por ejemplo, a México, y que en México se está dando cada vez más y más, y eso me hace muy feliz, son los meetups, ¿no? Los meetups de tecnología, los meetups de seguridad. Yo formo parte, por fuera de Google, formo parte de una organización, de una non-profit, soy voluntario en la non-profit que se llama Pacific Hackers. Entonces, Pacific Hackers lo que busca es elevar, ayudar a la gente a que entre a ciberseguridad, ¿no? De todos los niveles. Tenemos gente de todos los niveles, desde estudiantes, gente que acaba de salir de la escuela, profesionales con experiencia, veteranos, gente que trabajó en seguridad y ya está retirada y ahora lo que quiere es pues regalar su tiempo y mentorear gente. Entonces tenemos esos meetups mensuales, organizamos 2 conferencias al año, donde literalmente cualquiera puede dar una charla de un tema de seguridad que le apasiona y aprender y enseñar a otros, ¿no? Entonces por esa parte también ahí doy mucha mentoría y también tengo varios mentores de temas de seguridad, ¿no? En Silicon Valley y en persona. Y en ese aspecto, bueno, estás en Silicon Valley, así que ves tecnologías nuevas que a lo mejor se desarrollaron poco a poco y ahora son un trending, o a lo mejor has visto tecnologías que nunca llegaron a nada y murieron. Seguramente ves esto muy frecuentemente. En este momento de tu vida, ¿cuáles son las tecnologías que considerarías nuevas tecnologías que van a tener un impacto en los próximos 10 años? No sé, a lo mejor LLMs, blockchains, algunas otras cosas nuevas que has escuchado y que no es común que las escuchemos fuera de ambientes de ese estilo. Sí, bueno, ahorita definitivamente la inteligencia artificial, ¿no? Los LLMs. Así como en su momento aprender inglés era algo que de todos decíamos es el futuro, ¿no? Y ahorita ya hay requerimiento, ya ni siquiera los puestos de trabajo de desarrollo dicen que sepas inglés, ¿no? Ya se asume que vas a saber inglés. Después de eso la programación también fue uno de los tecnologías trending que todos decimos que es el futuro. Yo creo que ahora dominar la inteligencia artificial, ser un power user de la inteligencia artificial, es algo que rápidamente se está volviendo indispensable. Estaba haciendo una reflexión hoy en la mañana sobre que, como bien digo, hace 5 años que ya no hago desarrollo de software profesional, lo hago como hobbies, pero los últimos 6 meses lo que me ha sucedido es yo pruebo todos los LLMs, ¿no? Me gusta. He de pagar como $100 al mes por todas las suscripciones de LLMs que tengo, ¿no? Entonces escribo código, pero realmente ya no lo escribo, ¿no? Lo que hago es, hago un prompt inicial con lo que quiero y me da una sugerencia y me da varias sugerencias y elijo la más cercana a lo que yo quiero, ¿no? Entonces el IDE, el que uso, me va autocompletando código, ¿no? Entonces yo lo veo así, es como si juegas ajedrez y la inteligencia artificial, que es un asistente, te da los 10 mejores movimientos y después ahí ya uso todo mi
mi juicio, toda mi experiencia anterior de ingeniero de software y elijo la mejor de ellas, ¿no? Y haces puro autocomplete, ¿no? Entonces, me da, si soy sincero, me da un poco, o sea, me emociona mucho, ¿no? Porque soy súper productivo, ¿no? Algo que me tomaría semanas o meses, ahorita que estoy de vacaciones lo hago en horas, ¿no? 2, 3 horas, ¿no? Pero me asusta un poco también por el sentido de que la actividad de programación que antes hacía, que me apasionaba, el hecho de tomar esas ideas y modelarlas en cosas abstractas como funciones y objetos, ya no lo estoy practicando, ¿no? Entonces ese músculo ya no lo estoy ejercitando, ya se me olvidó la sintaxis de código, o sea, sí soy muy bueno leyendo código, pero creo que escribiéndolo ya no tanto, ¿no? Pero domino los conceptos fundamentales, ¿no? Que al final del día es lo que importa. Y no sé si los LLMs es como que el siguiente nivel en la evolución, ¿no? De la interacción con las computadoras, en el sentido de, por ejemplo, todos sabemos, la mayoría de la gente maneja autos, todos sabemos manejar un auto. No te preocupas qué hay adentro del auto, ¿no? Cómo funciona. Gente, ingenieros mecánicos sí saben las piezas y todo, y quizás muy poca gente en el mundo te pueda explicar qué hace cada pieza dentro del motor, ¿no? Pero la mayoría de la gente solo usamos los autos para ir del punto A al punto B. Y cada día me estoy sintiendo un poco más así con el hecho de la programación, ¿no? En donde ya solamente es una herramienta para alcanzar un fin, y el fin, toda la complejidad la hace el LM, ¿no? Yo solamente le doy instrucciones y hace lo que yo le digo, y si hay bugs, los arreglo y termino, ¿no? Entonces, yo creo que esa habilidad como tal, más que nada para desarrolladores de software, es indispensable porque, por lo que te digo, ¿no? Si alguien que no usa LLMs le tarda 2, 3 semanas en hacer un módulo o un feature, contra un desarrollador experimentado, pero que ya no desarrolla nada, que lo hace en 3 horas, al final del día el negocio, lo que el negocio quiere es velocidad, ¿no? Velocidad y sacar features más rápidamente, ¿no? Entonces, esa es una. La otra es también una cosa que me estoy saliendo un poco fuera de mi zona de confort, es quiero aprender de un campo completamente fuera de seguridad y de tecnología. Y el otro día me di cuenta que ya venden kits para aprender gen editing o ¿cómo le llaman? Como edición del genoma, edición genética. Y son kits así súper pequeños que pides a tu casa y vienen con una planta y te muestran cómo funciona el genoma y todo eso, ¿no? Entonces, ese también es otro trend que he visto mucho en redes sociales, que quizás en los próximos 5 o 10 años sea tan popular como ahorita es la inteligencia artificial. Sí, o sea, hay muchísimas cosas fuera de tecnología, ¿no? que vale la pena aprender y vale la pena pivotear incluso, ¿no? Si es que en algún momento los trabajos de desarrollo pues se vuelven más y más irrelevantes cada vez, ¿no? Y en cuanto a estos tipos de tecnología, por ejemplo, antes, al menos en el área académica, no sé, en las empresas yo creo que no fue tanto el trending, pero ya se usaban muchas cosas de inteligencia artificial. A lo mejor ahora la diferencia es que los LLMs están como disponibles casi a la mayoría de la gente. O sea, ya no necesitas ser un técnico para ir a preguntarle y decirle, no sé, planéame mi próximo viaje a tal país, ¿no? Es un tema totalmente diferente y no tienen por qué saber qué hay detrás, ¿no? Creo que en el pasado era un poco de ese estilo, sí tenías que entender algunas áreas de procesamiento de lenguaje natural, cosas de ese estilo. Ese es lo que sucedió, ¿no? Y es en el momento en donde estamos. No sé si has escuchado cómo has visto el área en cuanto a procesadores cuánticos, a quantum computing. Creo que esta semana, no sé si fue la pasada,
vi que Google había anunciado uno de los chips de cómputo cuántico, ¿no? Eh, Siento, bueno, no sé, me da la sensación de que es un poco como los LLMs, como que sí estuvo en investigación mucho tiempo, hubo mucha gente trabajando, muchos artículos, muchas cosas, pero todo estaba en el background de la gente que no era especializada, pero parece ser que cada vez se acerca más a la gente, o sea, ya ves noticias de eso en periódicos, bueno, no sé si existan todavía periódicos, pero se ven en las redes sociales, cosas de ese estilo, y creo que está más, todavía más al alcance de la gente que no tiene nada que ver con cómputo cuántico. En tu experiencia en Silicon Valley, ¿qué tan frecuente es que escuches cómputo cuántico? Sí, por ejemplo, ahí te soy sincero, o sea, no sé nada de cómputo cuántico, ¿no? Lo poquito que sé fue de un par de clases que tomé hace 10 años en la universidad, ¿no? Hace 10, 15 años en la universidad. O sea, te puedo explicar, por ejemplo, si alguien me pregunta, le puedo explicar a grandes rasgos, a muy alto nivel, la diferencia de una computadora clásica a una computadora cuántica, ¿no? Y eso fue hace 10 años, ¿no? Entonces, ahorita, como bien dices, salió esa noticia. Y aquí hablando por mí mismo, por mis propias palabras, no represento a la compañía, todo eso. Vi que hay mucho trending, ¿no? Mucho hype en cuanto al desarrollo, la publicación de ese nuevo chip cuántico. Como bien digo, te soy sincero, no sé cuál es la implicación, no sé cuáles son los usos que se le pueden dar, no sé si todavía está en ese reino abstracto de lo académico, en donde ya hay una implementación real, pero no hay todavía una aplicación real. Pero, pues sí, o sea, mucha gente estuvo hablando de eso. No me sorprendería, incluso ahorita si tú vas a la página de careers.google.com y buscas Quantum, sí hay varias posiciones listadas, ¿no? Y esas posiciones yo las llegué a ver desde hace como 5 años, ¿no? En que ya habían posiciones que requerían un conocimiento de física cuántica, ¿no? O de computación cuántica, ¿no? No me sorprende si en los siguientes 2, 3 años ese campo, esa industria se vuelve muchísimo más popular y entonces ya hay muchísima más demanda de ingenieros con ese tipo de conocimientos, ¿no? De la misma forma que, por ejemplo, cuando fue la demanda de los data scientists, ¿no? Antes, cuando yo salí, todos eran desarrolladores, ¿no? Todo era desarrollo de software y ya después empecé a escuchar data science, y ahora ya es como una disciplina como tal, ¿no? Incluso la ciberseguridad, la ciberseguridad no era una disciplina, se formalizó con los años, ¿no? Al punto de que ahorita ya es toda una industria, ¿no? De billones de dólares, de trillones de dólares. Entonces, no me sorprende si en los próximos 2, 3, 5 años, ingenieros cuánticos, si se les puede llamar así, ya es algo muy pedido, ¿no? En la industria. Qué interesante. Sí, bueno, creo que hemos hablado ya de bastantes cosas, ya más o menos vamos creo que a la hora. Pero bueno, ya para ir cerrando, ¿qué consejos le darías a la gente que se quiere mover a ciberseguridad o que ya está en seguridad y que su objetivo quizá es ir a empresas tipo Google, Microsoft o incluso moverte a Silicon Valley como lo fue tu caso? En tu experiencia, ¿qué recomendaciones le darías para a lo mejor no acortar el camino, pero sí no cometer algunos errores que probablemente cometiste? O a lo mejor que no cometiste y que los aprovechaste muy bien y que dijiste, a mí me funcionó esto. Obviamente te funcionó a ti y es tu experiencia y tu perfil, pero con base en eso, ¿qué consejos le darías a los que nos escuchan? Sí. Por ejemplo, para la parte de Silicon Valley, más que nada trabajar en Estados Unidos, ¿no? Hay varias formas que por lo menos yo he vivido en carne propia y he visto en amigos. Hay dos formas, ¿no? Una, por ejemplo, digamos, para los estudiantes, gente que está en los últimos semestres, no sé si
si se siga usando, pero muchas veces las universidades, las empresas van a las universidades, empresas como por ejemplo Microsoft, Google, IBM, Intel, iban y reclutaban alumnos, ¿no? De último semestre, iban y los traían para hacer intercambios incluso. Entonces, esa era una opción, ¿no? La otra opción, y obviamente, o sea, tienes que prepararte. Muchas de las entrevistas que te van a hacer a esos niveles, que es, por ejemplo, alguien que salió de la universidad, que no tiene experiencia laboral, pues lo que te van a preguntar va a ser más que nada, por ejemplo, algoritmos, ¿no? Algoritmos, estructuras de datos, temas de programación. Muy pocos te van a preguntar cosas como de diseño de sistemas o de system design, ¿no? La otra es, y más que nada esto es, por ejemplo, para seguridad y también aplica un poco para desarrolladores. Y lo digo así porque, sin desviarme tanto, yo siempre considero la ciberseguridad o la seguridad como una especialización. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque mucha gente, como ya hablamos al inicio, muchos de los compañeros de equipo son profesionales de la ciberseguridad, pero su background original era o desarrollador de software, como el mío, o ingeniero en sistemas, o sysadmin, System Administrator, o IT Administrator, o Networking, ¿no? Casi todos entran en una de esas 4 categorías, ¿no? Empezaron su carrera y después dieron el salto, ¿no? Y todo ese background original que tienen, pues les sirve, ¿no? A la hora de las entrevistas, a la hora de los problemas que están queriendo resolver, de los sistemas que tienen que proteger, ¿no? Entonces, esa es la otra, ¿no? Empiecen con algún puesto de algo que es no relacionado a seguridad, ganen experiencia y eventualmente va a ser muchísimo más fácil. Pueden incluso hacer certificaciones, las más comunes. Incluso en algunos trabajos de gobierno te las piden, como por ejemplo Security Plus o Pentest Plus. Les gustan mucho esas. Esa sería la segunda forma. La tercera forma, y esta es más que nada, por ejemplo, para startups o para equipos muy especializados en empresas grandes, hagan contribuciones al software libre, ¿no? Por ejemplo, si tú usas una herramienta como por ejemplo Metasploit o Kali o Nmap o algo de Nuclei, una herramienta de seguridad o también de desarrollo de software, la forma más fácil de tú conseguir una entrevista con ellos es empieza a mandar PRs, ¿no? Push request, empieza a mandar código, ¿no? ¿Por qué? Porque por 2 cosas, ¿no? Una te vas a familiarizar con el producto, con el código, con el code base, con la gente. Y 2, pues a ellos les encanta, ¿no? Recibir contribuciones de la comunidad, ¿no? Entonces, esa es otra forma que yo he visto en que la gente consigue entrevistas, ¿no? Y ya a partir de la entrevista, pues ya te tienes que preparar, ¿no? Y hay un montón de técnicas de preparación, de entrevistas, de cursos incluso que puedes tomar. El mejor consejo que yo les puedo dar para prepararse para entrevistas es hagan muchos mock interviews, ¿no? Muchas entrevistas de prueba. Al inicio mencionamos, o tú mencionaste que mandaste como más de 100 solicitudes, ¿no? Yo también, o sea, en 2019, 2022, yo creo que hice, justo cuando estaba la pandemia, yo creo que hice más de, también como de 100 entrevistas, entre entrevistas reales y entrevistas como de prueba o mock interviews. Y apliqué, estaba en proceso con todas, ¿no? Estaba en proceso con Google, con Microsoft, con Apple, con Netflix, pues sí, con todas las FANG, ¿no? Con todas las grandes. Y pues me batearon todas, ¿no? Menos saqué una oferta de Google, saqué una oferta de Microsoft, ¿no? ¿Y por qué fue eso? Porque practicar esas entrevistas una y otra vez es practicar tu elevator pitch, ¿no? Ellos te van a hacer preguntas que quizás tú ya pensaste en adelantado a ello y ya puedes contar la historia, ¿no? Y también practicar, por ejemplo, la parte de behavioral interviews, practicar la parte de código
y practicar básicamente venderte, ¿no? En ese sentido, ¿no? Tienes muy poco tiempo, tienes 45 minutos para que ellos se den cuenta si les gustaría trabajar contigo, si tienes el nivel que el puesto necesita y si vas a ser un buen elemento, ¿no? Entonces, sí, hay varias formas, ¿no? Esas son más o menos las que recomiendo y no se desanimen, ¿no? Básicamente, ¿no? Si tú fallas una entrevista, eso no habla acerca de que tú eres un mal ingeniero, ¿no? Simplemente era que la posición no se alineaba contigo en ese momento, ¿no? O que te dieron nervios, o que es muy común, ¿no? Uno se pone nervioso, sí sabe hacer el trabajo, pero te pones nervioso, ¿no? Por todas las cuestiones y el contexto. Sí, creo que todo lo que mencionas es bastante útil para entrevistas. Y bueno, fuera de entrevistas, ¿algún otro consejo que quisieras dar? A lo mejor un poco más personal, a lo mejor algo que no tocamos y que quisieras compartir porque que crees que es importante. Sí, voy a hacer hincapié en la parte más en ciberseguridad, más en la parte de contribuir no necesariamente contribuir código, sino también puedes enrolarte, por ejemplo, en organizaciones públicas como CNCF, Cloud Native Compute Foundation. Puedes ser voluntario, puedes unirte a un Meetup, puedes empezar un Meetup local, un capítulo local de WASP. Entonces, si la gente se quiere involucrar en ciberseguridad, o sea, no hay nada que te limite, ¿no? Puedes hacerlo desde hoy mismo, ¿no? Puedes acceder a canales de Discord, canales de Slack, puedes conocer con gente de ahí. Todo eso te va a ayudar a tener conexiones, ¿no? Y si te fijas, retrospectiva, pensando en mi trayectoria, mucho ha sido por las conexiones que he hecho a lo largo de mi vida, ¿no? A lo largo de los años, desde la gente que conocí en Campus Party, la gente que conocí en Twitter, la gente que he conocido en las entrevistas, que no hablé tanto de las conferencias, no hablé tanto de las conferencias, pero todo ese networking que he ido haciendo a lo largo de los años es como una telaraña, ¿no? Una red de gente que conozco, que si tú por ejemplo, el día de mañana me dices, oye, quiero entrevistar a alguien que es experto en cómputo cuántico, ¿no? Yo no soy experto, pero quizás en mi red puede que haya alguien, ¿no? Y ya los conecto, ¿no? Entonces, hacer hincapié en esa parte, hacer el networking es muy importante, es parte de los soft skills y es incluso, yo diría, incluso más importante que los hard skills hoy en día, ¿no? Que la parte técnica, porque conectándolo con la parte de los LLMs, pues esa parte, yo digo que en mi opinión personal, se va a ir volviendo menos y menos relevante, ¿no? Porque con que sepas usar el LLM, con que sepas pedirle qué es lo que quieres específicamente, ese meta skill de usar el LLM va a ser muchísimo más importante, ¿no? Que hacer el trabajo como tal. Entonces ya solo te enfocas en el networking, en conocer gente, y eso te va a llevar muy, muy lejos en tu carrera. Qué interesante. Hay muchas cosas que mencionaste que no vamos a ahondar por tiempo, pero que son definitivamente muy buenos para... Lo podemos dejar para una segunda ronda. Sí, bueno, en general eso creo que hemos cubierto más o menos todo lo que queríamos compartir. Solo quizá hay un último punto que me quedó en la cabeza. Hace un rato mencionabas, hoy en la mañana hice una reflexión. ¿Sueles hacer reflexiones como son escritas? ¿Solamente pues lo piensas? ¿Cómo son este tipo de reflexiones en tu caso? Sí, yo en general pienso que soy una persona muy, muy introspectiva. Estoy en mis pensamientos y parte de trabajar en Google, que
mm, escribimos documentos de todo, o sea, todo queda documentado, entonces como que ya adopté esa forma de trabajar que pues tiene beneficios documentar todo para plasmar tus ideas. Entonces muchas de mis reflexiones hoy en día son, pues abro un documento y empiezo a escribir, ¿no? Empiezo a plasmar mis ideas y eso me permite pues analizarlas, ¿no? Una y otra vez. Y básicamente es, sí, hacer como una pequeña tesis, ¿no? Pues hacer una síntesis, ¿no? Donde hago mi tesis, antítesis y luego síntesis y luego darme cuenta, ¿no? De algún pensamiento que estoy teniendo o alguna opinión, yo mismo debatirme, ¿no? Yo mismo tratar de entender por qué estoy pensando en lo que estoy pensando, ¿no? O sintiendo lo que estoy sintiendo. Entonces, sí, soy muy dado a hacer ese tipo de reflexiones, ¿no? No las comparto la mayoría de las veces, pero en esta ocasión, pues, sí la compartí en Twitter, porque se me hizo muy, muy curioso, ¿no? En cómo, con las herramientas que tenemos, hoy en día podemos ser muchísimo más productivos sin preocuparnos tanto por los detalles, ¿no? Como ya decía, ¿no? Entonces, sí, estaba haciendo esa reflexión de que ya se me olvidó cómo escribir código, ¿no? O sea, sí sé leer código, puedo escribir pseudocódigo, pero se me olvidó la sintaxis, ¿no? Pero también un consuelo que tengo es, la programación para mí es como andar en bicicleta, una vez que tienes las bases, los conceptos fundamentales, con que lo practiques un poco, y generalmente lo practico cuando estoy entrevistando, rápidamente regresas, ¿no? Entonces sí, esa era más o menos la idea. Ya, bueno, muchas gracias por compartir esto y finalmente no sé si hay algún medio de contacto donde la gente que quisiera, no sé, hacerte alguna pregunta, cosas de ese estilo, pudiera acercarse a ti. Sí, estoy en Twitter, en todas las redes sociales como @alevsk, ALEVSK. Tengo también mi sitio web, alevsk.com, donde ahí pongo parte del security research o parte de los... me piden mucho, por ejemplo, los slides de las presentaciones que doy. Ahí las pongo. Estoy en GitHub también, ahí tengo código open source, proyectos open source. Y en LinkedIn, también en LinkedIn estoy como Lenin Alevsky, ¿no? Mi nombre. Bueno, muchas gracias por tu tiempo y voy a poner tus contactos aquí. Espero que tengamos una próxima entrevista sobre temas ya un poco más técnicos, ver qué haces, código, cosas de ese estilo. Y bueno, no me queda más que agradecerte nuevamente por tu tiempo. Eres una persona ocupada y realmente agradezco que puedas compartir con todos nosotros tus experiencias y cosas que quizá muchos queremos ir hacia donde tú ya estás y pues lo tomamos de referencia. Gracias y no sé si por último quisieras decir algo. Pues de nuevo agradecer, muchas gracias por este espacio, por esta labor que estás haciendo de, por ejemplo, darnos un espacio a la gente que ya estamos trabajando en esta área, y quizás con esto inspiramos a las nuevas generaciones, ¿no? De que se empiecen a meter a ciberseguridad, que empiecen a aprender, que no le tengan miedo y que vean que al final del día es un área muy con muchas recompensas, ¿no? Claro, muchas gracias y bueno, seguimos entonces en contacto. Hasta luego. Hasta luego.